Sólidos geométricos. En los siguientes ejercicios aprenderemos a encontrar el área lateral, el área total y el volumen de algunos sólidos geométricos, tanto del cilindro como del cono como de la esfera. Entonces la instrucción en este primer ejercicio nos dice: encuentre el área lateral, área total y volumen de un cilindro de 12 centímetros de radio y sus bases de 12 centímetros de radio en sus bases y 20 centímetros de altura. Entonces, notemos que el radio está representado por este valor acá. Tenemos esta figura para auxiliarnos. Entonces, este valor tiene una medida de 12 centímetros, de esta manera. Entonces el radio vale 12 centímetros. Y nos dice que tiene una altura de 20 centímetros. Es decir, todo este valor de acá, h, que representa la altura, vale igual a 20 centímetros. De esta manera. Entonces, para poder encontrar el área lateral, el área total y el volumen, nos vamos a ayudar de las fórmulas. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que el área lateral de un cilindro es igual a 2 veces pi multiplicado por el radio multiplicado por la altura. Entonces, el área lateral será igual a tener lo siguiente. Vamos a decir 2 por pi. El radio lo vamos a sustituir, sabemos que todos estos valores se están multiplicando, por lo tanto el radio lo vamos a sustituir entre paréntesis, que sabemos que son 12 centímetros, 2pi por 12 centímetros, por la altura, que también está acá, que son 20 centímetros. Cuando vamos a obtener área, obtenemos unidades cuadradas, por eso que al multiplicar centímetros por centímetros, obtendremos unidades cuadradas. Entonces, aquí vamos a multiplicar. Área lateral será igual. Y en nuestra calculadora resolvemos. Vamos a introducir 2pi multiplicado por 12 multiplicado por 20. Y eso nos da como resultado 1507.96. Entonces, estos son 1507.96 y centímetros por centímetros ya dijimos que son centímetros cuadrados. Y acá tenemos el área lateral de este cilindro. Recordemos que el área lateral sería todo este valor de acá, ¿ok? Alrededor de todo el cilindro. Ahora bien, nos pide encontrar el área total. El área total de un cilindro es todo alrededor, es decir, todo el área lateral, más el área de esta base, más el área de la base inferior. Entonces es el área total, todo lo que engloba el cilindro. Por lo tanto, tenemos que la fórmula para encontrar el área total es la siguiente. Vamos a decir, área total es igual al área lateral más 2 veces el área de las bases. 2 veces porque las bases son iguales, entonces sería multiplicar por 2 esta base y esta. Entonces, el área lateral ya la conocemos, es la que acabamos de encontrar acá. Entonces, simplemente vamos a encontrar el área de la base. Entonces, vamos a decir que el área total es igual al área lateral más 2 y el cómo se encuentra el área de una base. De este círculo que forma la base acá es pi, el área de la base sería pi por radio elevado al cuadrado. Entonces en lugar de la base sustituimos pi por radio al cuadrado. Y ahora sí sustituimos todos los valores y tendremos que el área total es igual al área lateral, que son 1507.96 centímetros cuadrados más 2 por pi por el radio al cuadrado, que el radio son 12 centímetros, solamente 12 centímetros. Y ahora vamos a elevar esto al cuadrado, ¿ok? El radio elevado al cuadrado, miren, radio al cuadrado. Entonces el radio vale 12 y lo elevamos al cuadrado. Y ahora en nuestra calculadora vamos a resolver esto totalmente. En nuestra calculadora escribimos todo este valor, 1507.96 más 2 veces pi multiplicado por 12 elevado al cuadrado. Entonces eso nos da como resultado 2412.74 centímetros cuadrados, porque recuerden que de acá vamos a obtener centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados, y acá ya tenemos centímetros cuadrados, por lo tanto son semejantes, por lo cual se podían sumar.
y se copia la variable que tienen en común con el exponente, que son centímetros cuadrados. Además, recuerden, siempre que estamos encontrando área, en este caso el área total, obtenemos unidades elevadas al cuadrado, como obtuvimos acá en este caso. Entonces tenemos que el área total son 2412.74 centímetros cuadrados. Y para finalizar nos pide encontrar el volumen. Y la fórmula del volumen nos dice que el volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Entonces simplemente vamos a sustituir volumen es igual a pi por el radio, que son 12 centímetros elevados al cuadrado, así como me lo indica acá, multiplicado por la altura, que en este caso son 20 centímetros. De manera que vamos a obtener que el volumen es igual, y sustituimos esos valores en nuestra calculadora, pi por 12 elevado al cuadrado por 20. Y eso nos da como resultado 9047.79. 9047.79. Y observen acá, de acá vamos a obtener centímetros cuadrados y de acá obtenemos centímetros. Si multiplico centímetros al cuadrado por centímetros, obtengo centímetros al cubo. Recuerden que cuando estoy encontrando volumen se miden unidades cúbicas, por eso es que este volumen nos queda en unidades cúbicas. Y de esta manera hemos encontrado el área lateral, el área total y el volumen de este cilindro. Ahora tenemos un segundo ejemplo, que a diferencia del caso anterior ya no es un cilindro, sino que es un cono. Este cono, a diferencia del cilindro, lo que tiene acá es una generatriz, ¿ok? Entonces, recordemos que estos son cuerpos en revolución. Entonces, esto es como que fuera un triángulo en revolución. Si lo vemos en revolución, ese triángulo al final forma este cono. Entonces, esa generatriz es muy importante para poder encontrar tanto el área lateral como el área total y el volumen. Entonces nos pide encontrar, al igual que en el cilindro, cada uno de esos términos. Entonces tenemos que primero encontrar el área lateral. Nos dice la fórmula para el cono que el área lateral es igual a pi multiplicado por el radio multiplicado por la generatriz. Y observemos los datos que nos dan. Nos dice, encuentra el área lateral, área total y volumen de un cono de 24 centímetros de diámetro. Ojo con esto, que el diámetro es todo esto, todo lo que lo atraviesa acá y que pasa por el centro del círculo. Pero el radio es la mitad de ese diámetro, o sea, el radio es solamente este valor de acá. Como nos dice que el diámetro vale 24, entonces asumimos que el radio vale 12 centímetros en la base y dice que tiene 15 centímetros de altura, o sea que este valor de acá son 15 centímetros y 18 centímetros de generatriz, es decir que este valor de la generatriz es igual a 18 centímetros. Una vez que tenemos cada uno de esos datos, lo único que vamos a ir haciendo es sustituyendo nuestra fórmula y calculando esos valores en nuestra calculadora. Entonces tenemos que el área lateral es igual a pi multiplicado por el radio, que son 12 centímetros, multiplicado por la generatriz, que son 18 centímetros. Por lo tanto, el área lateral será igual a pi multiplicado por 12 multiplicado por 18, lo cual nos da como resultado 678.58 centímetros cuadrados, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Siempre es importante escribir las unidades en estos casos. Como es área, recuerden, unidades cuadráticas. De esta manera ya encontramos el área lateral. Ahora vamos a encontrar el área total. Entonces, ¿cómo encontramos el área total? Bien, la fórmula para área total nos dice que es la siguiente. Nos dice que área total es igual al área lateral, ¿ok? Que el área lateral es esta parte de acá del cilindro. Entonces el área total va a ser esa parte que acabamos de encontrar más el área de la base, ¿verdad? Entonces vamos a tener que es igual al área lateral más el área de la base, que está representada por B. Por lo tanto, el área total será igual al área lateral más el área de la base, que sabemos que es un círculo y que el área de la base se encuentra, que el área de un círculo se encuentra multiplicando pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, el
área total será igual al área lateral, que ya la tenemos, que son 678.58 centímetros cuadrados, más el área de la base, que es pi, por el radio, que son 12 centímetros elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a introducir todos estos valores de una sola vez en nuestra calculadora y vamos a obtener que 678.58 más pi multiplicado por 12 elevado al cuadrado, lo cual nos da un total de 1130.97. Entonces vamos a escribir acá 1130.97 centímetros al cuadrado. Recuerden que estamos encontrando área. Entonces esta sería el área total de ese cono, 1130.97 centímetros cuadrados. Y para finalizar vamos a encontrar el volumen. Entonces el volumen, la fórmula nos dice que es igual a 1/3 de pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. ¿Ok? Alguien más puede escribir esta fórmula como pi por radio al cuadrado por altura dividido por 3. Dividir por 3 y multiplicar por 1/3 es exactamente lo mismo. Entonces cualquiera de las dos es correcta. Entonces vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Vamos a decir entonces que volumen es igual a 1/3 por pi. Recuerden que pi es un número, es una constante, simplemente lo vamos copiando, por el radio, que es 12 centímetros, elevado al cuadrado. Ojo con esto, miren que el radio está elevado al cuadrado, por lo tanto aquí lo elevamos al cuadrado, por la altura, que la altura nos la da acá, que son 15 centímetros. 15 centímetros. Y ahora simplemente sustituimos esto en nuestra calculadora. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos multiplicar pi por 12 por 15 y luego ese resultado dividirlo entre 3. Y al final la respuesta es la misma. Entonces podemos decir pi multiplicado por 12 elevado al cuadrado multiplicado por 15. Y eso nos da como resultado 6.785.84. Pero eso aún hay que dividirlo entre 3. Entonces, entre 3 y nos da como resultado 2.261.95. Entonces, vamos a escribir acá 2.261.95. Y recuerden que aquí vamos a obtener centímetros cuadrados y aquí centímetros. Por lo tanto, al ser una multiplicación, obtenemos centímetros cúbicos. Entonces, recuerden que el volumen se mide en unidades cúbicas. Y de esa manera obtenemos tanto el área lateral como el área total como el volumen de ese cono. Y para finalizar con esta serie de ejemplos vamos entonces ahora a encontrar el área y el volumen de una esfera con un diámetro de 14.6 metros. ¿Por qué a diferencia de los anteriores no vamos a encontrar área lateral y área total por separado? Bueno, como comprenderán, al ser una esfera va a tener una sola área. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar encontrando el área de la esfera. Nos dice la fórmula que el área de una esfera es igual a 4 veces pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Entonces, encontrando el área tendríamos que el área es igual a 4 veces pi multiplicado por radio al cuadrado. Y el dato que vamos a necesitar simplemente es el radio. Siempre ojo que lo que nos den aquí sea radio. Si nos dan el diámetro, recordemos que el radio es la mitad. Por lo tanto, nos dicen que el diámetro es 14.6, entonces el radio, que es la mitad de eso, estaría dado por la mitad de 14.6, que sería igual a 7.3 metros. Una vez que conocemos el radio, simplemente lo vamos a ir sustituyendo, por lo cual el área será igual a 4pi por el radio, que son 7.3 metros elevados al cuadrado. Por lo tanto, el área será igual a la multiplicación de esos valores. Entonces, en nuestra calculadora multiplicamos 4pi y entre paréntesis 7.3 elevado al cuadrado. Tal y como está ahí, nos da un total de 669.66 metros al cuadrado. Recuerden que, como siempre les digo, si esa área va en unidades cuadráticas. Y luego, para finalizar, vamos a encontrar el volumen de esa esfera. Entonces, el volumen
está dado por la siguiente fórmula. El volumen nos dice que es 4/3 multiplicado por pi multiplicado por el radio elevado al cubo. Entonces simplemente vamos a sustituir los valores y vamos a obtener que volumen es igual a 4/3 por pi por el radio. El radio es 7.3 metros elevado al cubo, ¿ok? Entonces elevado al cubo. Por lo tanto el volumen será el siguiente. En nuestra calculadora podemos primero hacer todo lo que está en el numerador, es decir, 4 multiplicado por pi multiplicado por 7.3 al cubo. Y luego eso lo dividimos entre 3, que es lo que está en el denominador. Entonces decimos 4 por pi, paréntesis, 7.3 elevado al cubo. Entonces eso nos da 4888.53. Eso aún nos falta dividirlo entre este valor de 3 que tenemos acá. Y nos da como resultado 1629.51. Entonces el volumen será 1629.51. Y aquí teníamos metros elevados a la 3, por lo tanto metros cúbicos, ya que estamos hablando de volumen. Y de esta manera encontramos tanto el área como el volumen de una esfera a través de su radio.